Antes de darle la palabra a nuestro próximo invitado, que es el historiador y profesor Juan Luis Orrego, vamos a irnos al centro de Lima, donde se halla nuestra compañera Maritza Sáenz, y que va a darnos cuenta de la manifestación que está teniendo lugar precisamente de repudio al acto criminal de violación de una niña de 3 años que ha tenido lugar en Chiclayo. Adelante, Maritza. Gracias, Fernando. Buenas noches, directo en directo. Efectivamente, el tráfico se ha paralizado en estos instantes aquí en la avenida Abancay debido a que manifestantes que exigen justicia para esta niña de 3 años que fue violada en Chiclayo han llegado a protestar hasta acá. Ellos han hecho todo un recorrido desde la Plaza San Martín, han protestado también en la Plaza de Armas y ahora han llegado hasta el Congreso de la República y ahora también están aprovechando para elevar su voz de protesta hacia pues los conductores que están tratando de circular en estos instantes por este punto. Ellos están exigiendo que se respeten a los niños y, por ejemplo, en sus pancartas podemos leer pena de muerte para violadores, justicia para Damaris, a mis hijas nadie las toca, entre otras frases. Vamos a conversar con los manifestantes que están acá participando de esta manifestación. ¡Lucha! ¡Pueblo! ¡Escucha! Señorita, yo me siento como madre de 2 niñas, de 12 y de 6 años. Me siento súper mal. He llorado toda la mañana. Es algo que ni siquiera tiene palabras. Este hombre debería tener pena de muerte. Es lo único que pedimos, justicia, justicia. Fernando, comentarte que en esta protesta están participando también niños y niñas de diferentes edades que han llegado acompañando a sus madres, a sus hermanas, a sus tías, también para protestar contra este hecho que ha generado indignación pues, en todo el país. Estamos escuchando uno de los pedidos que se escuchan aquí a voz es la pena de muerte para las personas. Ahora ya la policía está pues, acompañando a esta marcha para que se retire de la avenida Abancay y se deje de paralizar el tráfico en esta manifestación que ya tiene más de 2 horas aproximadamente. Muchos han venido con pancartas, con pinchas, donde se lee la frase con mis hijas, a mis hijos, ¿no? Los toques, entre otros. Vamos a pues, escuchar otra manifestación, otra opinión sobre personas que están también participando. Hola, ¿qué tal? Hola, Során. 17 años. Maritza, muchas gracias por hacernos escuchar estas voces de protesta y de indignación contra un acto abominable como es el abuso sexual contra una niña de 3 años. Y hemos escuchado estas consignas: pueblo, escucha, únete a la lucha, coreado por jóvenes mujeres, pero también por varones que están presentes con la misma indignación que las mujeres. Muchas gracias por eso. Hemos hablado sobre conflictos sociales, hemos hablado sobre esto, corresponde que hablemos sobre la Semana Santa, sobre las costumbres que tenemos en nuestro país para conmemorar este hecho que ha tenido lugar en el Medio Oriente, en Palestina, hace 2000 años, pero que se ha implantado en nuestro país desde la llegada de los españoles en el siglo XVI. Hemos invitado a uno de los principales historiadores de la ciudad de Lima, el profesor Juan Luis Orrego. Muchas gracias por estar acá presente después de varios años haciendo entrevistas solamente vía Zoom. Sí, pues en los últimos 2 años, por culpa de la pandemia, hemos dado entrevistas solo por Zoom, así que es muy grato estar acá de manera presencial. Para nosotros también, de la misma manera que con la asistencia a las iglesias de la Semana Santa, que ha sido solamente restringida y que este año tenemos más libertades. Bueno, por lo que he leído en las redes sociales, en este caso los limeños han salido casi en masa de la ciudad, ¿no? O sea, vivimos mentalmente como en un momento de fin de la pandemia, ¿no? Entonces, miles de familias han salido de Lima y han estado colapsadas las salidas de Lima, no tanto en el este como en el sur y en la parte del norte. ¿Desde cuándo tenemos evidencia que se ha celebrado la Semana Santa en Lima, por lo pronto, pero eventualmente en las otras grandes diócesis que se crearon tempranamente en el siglo XVI? Claro, la Semana Santa en Lima tiene que ver con la llegada de las órdenes religiosas, la fundación en 1535, y ya las primeras evidencias, según los libros de los cabildos, está a partir de finales de la década de 1530 o a partir de 1540, ¿no? Definitivamente es una fiesta occidental,
traída por los españoles, y se supone que la Semana Santa limeña, en este caso, combina las tradiciones de la Semana Santa sevillana y de Castilla, ¿no? Porque finalmente la mayoría de la gente que vino con Pizarro en el siglo XVI eran andaluces, castellanos y extremeños, ¿no? ¿Cuáles costumbres específicas españolas traen ellos? Bueno, en realidad la Semana Santa española del siglo XVI derivaba ya de la Semana Santa de finales de la Edad Media, ¿no? El domingo de Ramos. Y el domingo pasado. Allí comienza formalmente la Semana Santa. Bueno, obviamente el domingo de resurrección y algunas actividades que se celebraban pues el jueves y el viernes santo, ¿no? Pero en realidad la Semana Santa hay que verla en un contexto mucho más amplio, porque la Semana Santa es precedida de la Cuaresma, ¿no? Entonces hay un tiempo de preparación. 40 días, Cuaresma, ¿no? Claro, y también hay que resaltar para conocimiento de nuestros espectadores que la Semana Santa ya se empezó a fijar desde los primeros años en que el cristianismo fue declarado religión oficial en el Imperio Romano. Es decir, en el concilio de Arles, que es del año 314, ese concilio fue convocado por Constantino, se estableció que el domingo de resurrección, el domingo de Pascua, era el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera. Por eso nosotros sabemos que la Semana Santa puede caer entre el 22 de marzo al 25 de abril. Y siempre con luna llena, como será este domingo. Y no debe cruzarse con la Pascua judía. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces ya ¿Qué quiere decir Pascua? Porque usted usa la palabra Pascua. Pascua es algo así como... la Pascua es una celebración de origen judío, ¿no? Sí. Que es la liberación del pueblo del cautiverio de Egipto, ¿no? Sí. Es el Pesaj, Sí, ¿no? sí. Entonces Cristo fue crucificado y muerto durante la Pascua judía. Sí. ¿Ya? Eso es una evidencia histórica, Él ¿no? va a Jerusalén precisamente porque hay la fiesta. Justamente, ¿no? Y El entra domingo. y es aclamado con estas ramos, exacto, ¿no? razón por la cual se celebra el Domingo de Ramos, ¿no? Claro, ahora, y fue mal tomado desde ese domingo. Sí. Ahora que hablas del Domingo de Ramos, ese era uno de los días más festivos de la Lima virreinal y de la Lima de principios de la República, ¿no? Era una procesión, la procesión del borrico, ¿no? Sí. Salía del Baratillo, desde el Rímac, ¿ya? Y como la hermandad del Baratillo era conformada por familias pobres, humildes... Baratillo es un pequeño mercado. Claro, en el Rímac, casero, ¿no? Entonces, desde la época desde los días de la Cuaresma, los miembros de esas cofradías pedían limosna en todo Lima para financiar la procesión del borrico, ¿no? Del borriquito. El borrico era de madera, traían a Cristo en el borrico, pero pedían a familias, a gente de la ciudad que presten los pollinos, ¿no? Los pollinos son los burros jóvenes o pequeños, ¿no? Para que acompañaran a la procesión. Esta procesión salía alrededor de las 4 o 5 de la tarde del Baratillo, circulaba por algunos lugares de abajo del puente, lo que es ahora el Rímac, luego cruzaba el puente de piedra y luego daba la vuelta en la Plaza Mayor, ¿no? Lo que antes llamábamos la Plaza de Armas, ¿no? Sí. Incluso el arzobispo de Lima también colaboraba con financiar esta procesión. Digamos que era un día festivo porque la procesión coronaba lo que había pasado durante el día, ¿no? Que la gente iba a la misa, ¿no? Y hacía bendecir sus palmas, ¿no? Algo que hasta ahora más o menos se mantiene, ¿ya? Ahora, hay otras
otras costumbres, no sé si decir aspectos rituales, como las 7 palabras. Ya. Y he visto por ahí que las 7 palabras ha sido en realidad exaltado por la radio, porque hay transmisión por la radio de las 7 palabras desde el año 37. O sea, estamos ante una tradición de origen radial, ¿no? Pero allí tenemos un gran aporte, no sé si del Perú, porque en esa época lo que existía era el virreinato del Perú, pero al menos de Lima a la Semana Santa. A la Semana Santa, entre comillas, mundial. Sí. Porque el padre Francisco del Castillo, padre jesuita, un místico, que vivió él instauró una costumbre del sermón de las 3 horas en la iglesia de los desamparados, ¿ya? Donde había una imagen del Señor de la Agonía. Estamos hablando del siglo XVII. Sí. Hay que explicarle a los televidentes que donde está ahora el jardín trasero de Palacio de Gobierno, sí, allí antes existía la iglesia de los desamparados, de Nuestra Señora de los Desamparados. Solo queda el nombre, ¿ya?, que se ha aplicado a la estación de tren. Por eso es que la estación de tren, ¿no?, también tomó el nombre de Desamparados, porque estaba al lado de la iglesia. Esa iglesia lamentablemente fue demolida en 1938 para dar la ampliación del Palacio de Gobierno. Allí inició el padre Francisco del Castillo la tradición del sermón de las 3 horas, que significa pues comentar las 7 palabras. Eso el Viernes Santo. Eso el Viernes Santo. Y ahí las 7 palabras que Jesucristo pronunció en la cruz. Claro. Desde ya todo está consumado, tengo sed y Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero hubo un pupilo o un discípulo del padre del Castillo, que es Alonso Mesía, que él fue el que diseñó, recopiló el ritual y el texto del sermón de las 3 horas. Entonces allí hay 2 personajes importantes y sería la contribución, entre comillas, limeña a la Semana Santa. ¿Porque eso no era propio de las Semanas Santas europeas? No. Ya, ahora, y por supuesto, como tú bien decías, desde que apareció la radio, ¿no?, la gente escuchaba el sermón de las 3 horas. Hay que explicarle al público que estás hablando del año 1930, cuando pues la radio era novísima. No había el internet, no había la televisión, no había nada. Yo de niño he conocido esa radio antes de que haya televisión. Y luego pasó a la televisión, ¿no? Sí. Ahora, otra costumbre alimentaria en este caso, no comer carne, sino pescado el Viernes Santo. ¿Por qué y de cuándo data? La carne roja está, entre comillas, prohibida en Semana Santa, porque de alguna forma pues hay que rendir homenaje a la pasión y muerte de Cristo, ¿no? La carne roja, ¿no? Es una especie de respeto a ese acontecimiento que se celebra. El hecho de comer pescado no está registrado. Lo que se sabe es que a partir del siglo XIX ya se comía bacalao. ¿Dónde? En España. En Lima. Estamos hablando de Lima, de la Semana Santa limeña. ¿Es una costumbre tomada de los vascos o de los gallegos o viene de nosotros mismos? No, lo que pasa es que se consumía bacalao traído por barcos norteamericanos, barcos rusos. Y se suponía que era una carne menos lujosa y más acorde con el viernes en que ha muerto Jesús. ¿No? Pero en realidad el ayuno, esta idea del ayuno por Semana Santa, ¿no?, de medirse en los alimentos, tenía que ser observado incluso desde la Cuaresma, ojo. Y todos los viernes los viernes de Cuaresma, en Lima se acostumbraba a consumir un plato salado entre comillas, que era el sango con yuyo. El sango con yuyo era una especie de puré una sopa espesa, ¿sí?, de harina de trigo con queso y yuyo. Y yuyo, ¿no?, del mar. Claro, yuyo del mar. ¿Ya no se come eso? Ya ni tú ni yo hemos visto el sango, ¿no? Profesor Orrego. Hay que restablecerlo, es alimenticio. El otro plato era el caldo de Pascua. El caldo de Pascua era un caldo que servía el sábado en la noche para ser consumido el domingo. Era un caldo hecho con 7 carnes. La idea era hacerlo. No, ahí sí ya no había la prohibición. No, era de gallina, de cerdo, con charqui, de cerdo, de cordero, de cuy, también un poco. De chalona, que ya casi nadie sabe lo que es la chalona, que es algo así como el charqui de cordero. Cordero. Es el cordero deshidratado. Nosotros le podemos decir
charqui de cordero, pero la carne de cordero deshidratada existe en muchos lugares del mundo, incluso en los países árabes, Bueno, ojo. nos está abriendo el apetito, ¿No? creo, en hora oportuna, porque nuestro programa Ahora, termina. es interesante el número 7, ¿ah? El número 7 forma parte de la tradición 7 cristiana, iglesias, ¿ya? 7 De la iglesias. tradición bíblica, Sí. porque Sí. las 7 palabras, Visitar 7 iglesias. las 7 estaciones, porque el Cristo, desde que sale del cenáculo hasta el monte, Del Gólgota. hasta el Gólgota, pasa por 7 estaciones. Yo pensé que eran 14. Las de No, Vía no, Cruz. eran 7. Eran ¿no? 7. Bueno, tanto mejor. Son 7 estaciones. Muchas gracias por su presencia. Lamentablemente el tema es muy interesante, pero tendrá que regresar usted con motivo de alguna otra fiesta. Pero hay algo, Porque las antes, costumbres- sí, adelante, antes de créeme. irme, hay algo que aún subsiste, ¿no? Que es el pan de dulce, ¿no? El pan de dulce, El pan muy de bien. dulce sí, que se regalaba y que se consumía mucho en ¿Cuál es la Semana más Santa. vieja panadería de Lima? Ah, los huérfanos. Los Huérfanos. Los huérfanos. Azángaro, con Puno, ¿no? Exacto. Esquina Azángaro, con Puno. Muchas gracias. Pues se llama Los Huérfanos porque cerca está la iglesia de los Así es. huérfanos. Muchas gracias, Juan Luis Orrego, historiador especializado en la historia de nuestra ciudad. Muchas gracias por su presencia, gracias a todos por su sintonía y les deseo naturalmente una muy útil y muy vida intensamente Semana Santa y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Buenas noches.